Muy bien, pues amada familia de Aliento de Vida, nos reunimos este domingo de septiembre dándole gracias al Señor por la oportunidad de iniciar ya el último cuatrimestre del año. Ya empezamos septiembre, ya nos enfilamos al final del verano para darle la bienvenida en algunos días, semanas más al otoño. Y bueno, pues pasando cosas que realmente son importantes y de lo cual hoy quiero platicarles, lo que hoy quiero hablar acerca de esto que el Señor me mostró y me ha estado mostrando, bueno, desde hace un año inclusive, para lo cual pues yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartirlo con ustedes por un lado y por otro lado pues con el deseo y siempre el temor de que Dios vaya por delante en cualquier palabra que salga de mi boca o que me toque ministrar como la de hoy. Así que bueno, primero quiero platicarles algo que pues todos conocemos, que hay fiestas solemnes conocidas como las fiestas solemnes judías o de Israel, que se celebran año con año, que están ahí celebrándose, y, y tienen un propósito en particular esas fiestas. Obviamente tienen alguna memoria en algún hecho importante, algo sucedió relevante, pero sobre todo, antes que esto, recordemos que son fiestas del Señor, es decir, que es un tiempo de celebración para el Señor. Entonces, realmente el Señor quiere que en las fiestas en el mundo judío se hiciera una celebración y una recordación de Él. Y bueno, nosotros a nivel cristiano ya no las celebramos porque pues obviamente muchas de ellas tienen que ver ya con un tiempo del cumplimiento. Todas las fiestas de solemnes o sagradas o las celebraciones del pueblo de Israel apuntan particularmente, este contexto de celebración apunta a un centro, y ese centro es Jesús, es el cumplimiento del Mesías y de su obra. Por eso es muy importante que comprendamos que el mundo judío es el contexto, pero Jesucristo, el cristianismo es el centro de ese contexto. Pero aún así hay principios muy interesantes que hablaron y que se fueron cumpliendo durante las fechas y que han pasado hechos relevantes mientras se cumplen las fechas del mundo judío, pero vuelvo a decir, todas ellas están ligadas y apuntan hacia la persona, bueno, hacia Dios, perdón, hacia Jesucristo nuestro Señor, hacia el Hijo de Dios. Y esas fiestas, cuando tú ves la palabra original que es fiesta o celebración, una de las raíces de esa palabra de fiesta o de celebración tiene en el contexto original hebreo y también tiene la connotación de propósito. Entonces, vemos que hay un propósito de Dios contenido cuando Él le instruyó al pueblo de Israel que celebrara y que festejara esas fiestas y esos momentos. Así que bueno, podemos también ver que si la palabra que tiene contenida ahí la fiesta es un propósito, entonces vamos a repasar rápidamente algo de esto para llegar a un punto muy particular que tiene que ver con la palabra de esta mañana, de este domingo 5 de septiembre de este año 2021. Y bueno, sabemos que una de las grandes fiestas es la Pascua, y la Pascua nos representa y festeja y celebra y hace el momento en que de la esclavitud se pasa a la libertad, de un sistema de opresión con propósito doloroso a un sistema de libertad con propósito glorioso, de comer de la mano de un faraón a comer de la mano libertadora de un Dios bueno y amable, de manifestar el poder de Dios de una manera histórica, como pasó en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ese rompimiento de cadenas en donde Dios se para frente al pueblo de Israel y dice: este pueblo es mío, yo lo elegí y este pueblo lo voy a defender. Pero para celebrar esa Pascua estuvo la sangre de un cordero que fue derramada, como todos sabemos, y fue con hisopos, algodones o trapos, se entintó la sangre de esos marcos para que el espíritu de muerte no pasara y lastimara a los primogénitos. Pero cada vez que el día que tú reconociste a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Mesías, como tu verdad, como tu presente, como tu futuro y como tu pasado, como tu eternidad y como tu trascendencia, ese fue el día que tú en realidad ya celebraste la Pascua de la manera en que se debe de celebrar, porque la Pascua es el tiempo en donde un cordero es sacrificado para traer libertad,
vida y vida en abundancia, como lo dice la palabra. Así que el día que tú recibiste y aceptaste que Jesús es tu único y suficiente Dios, al único que vas a servir, al único que vas a seguir, al único que vas a abrazar, al único que vas a obedecer, ese día celebraste tu primera Pascua. Se le conoce como nacer de nuevo, es decir, recibiste el beneficio de la sangre de Jesús para trascender a vida eterna y para pertenecer a la familia de Dios, para salir de un dominio opresor tenebroso, oscuro, y pasar a un reino de luz, de libertad y de gozo permanente por medio del Espíritu Santo, que es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Es decir, que salimos de ahí, y es cuando ellos cruzan, cuando el pueblo de Israel cruza de un lado del Mar Rojo al otro, y ahí es cuando ya se le conoce la palabra hebreo, recordándote que la palabra hebreo significa el que cruza del otro lado. ¿Qué significa esto? Que cruzar del otro lado es aquellos que cruzaron de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, de la tierra al cielo, del pecado a la santidad. ¿Te identificas? ¿Ves cómo la Pascua, ya como una celebración espiritual real, ya puede trascender y no ser nada más una recordación de alguna festividad judía, sino que ya es una vida en el Espíritu para cada uno de nosotros? Alabado sea el nombre del Señor, porque tú y yo ahora somos los hebreos del Señor, los que cruzamos del otro lado, de Satanás a Cristo, de la inmundicia a la pureza, del odio al amor, de la tristeza al gozo. Por eso el Señor les dijo en algún momento a los navegantes llamados discípulos de Galilea: crucemos del otro lado, vámonos al otro lado. Ahora ustedes, de ser quienes son, ahora van a pasar a ser mis discípulos. Pásense del lado de los discípulos de Dios. Es muy bello y podemos hablar mucho de esto, pero vemos cómo una de las fiestas solemnes, que es la Pascua, nosotros ya la disfrutamos de una manera muy, muy interesante, porque ese día, curiosamente, el día de la Pascua además, apuntaba, es decir, el día, según el calendario lunar. Recuerda que el calendario de Dios es lunar, a diferencia del gregoriano, que es solar, que es el con el que vivimos, o el calendario romano. Son diferentes. Pero el día en que el mismo día de luna, que se conoce como la Pascua, que Israel salió de Egipto, fue el día que Jesucristo, una noche antes, fue apresado, fue llevado a concilio al pretorio del gobernador Poncio Pilatos, y esa tarde, a las 3 de la tarde, entregó su espíritu para darle cumplimiento. Fue el mismo día del calendario lunar en donde Israel hace el sacrificio del Cordero, cuando Jesús es sacrificado como el cumplimiento de esa fecha. Por eso dije al inicio que las fiestas de Israel apuntan al cumplimiento en Jesucristo. Es decir, que de aquel día estamos entendiendo que Jesús fue sacrificado en la Pascua. Otra festividad judía se celebra el domingo después de la Pascua, es decir, al tercer día de la Pascua. Ellos celebran cada año la fiesta de los primeros frutos. Y en aquel entonces, y me imagino que ahorita van los que tienen campos, los que tienen cosechas, los que tienen siembras, se van a sus campos el domingo tempranito, es lo primero que hacen, y van a ese lugar, recogen los primeros frutos, los levantan y los empiezan a zarandear, a celebrar, a consagrar, a darle gracias a Dios, porque la promesa cíclica de las estaciones y del fruto, de la provisión, de la paternidad, de la deidad de Dios, volvió a manifestarse. Eso se conoce como la fiesta de los primeros frutos. Pero curiosamente, el día de la Pascua, que Jesús murió, 3 días después, en el calendario lunar, Jesús resucitó. Jesús resucita como el primero y suficiente fruto de Dios para que nazcamos, para que se inaugure la iglesia y para que ahora los que mueren en Cristo ya no vayan al seno de Abraham, sino ya vayan directo al cielo, como le dijo aquel hombre: estarás conmigo hoy en el paraíso, aquel que estaba clavado a un lado de él. Es decir, que también en la fiesta judía de los primeros frutos nació el primer fruto con potencia, con autoridad, con soberanía, una vez entregado el Espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios, aquel que levantó a Cristo de los muertos, se manifestó ese día con gran poder, venciendo a la muerte, cuando dice: oh muerte, sorbida, ¿cómo le dice? Sorbida ha sido la muerte en victoria. Se chuparon a la muerte se quedó desarmada y la promesa se cumple. Recibimos la celebración de la Pascua porque se vence sobre el pecado, y la celebración de los primeros frutos
que Jesucristo como el primero y gran fruto siendo Dios también, como la victoria sobre la muerte. Entonces, la santidad triunfó en la cruz y la vida triunfó sobre la muerte en la tumba que hoy está vacía, en la tumba donde empezó nuestra historia, en la tumba en donde nuestra vida, trascendencia, tiene que empezar en la tumba de Jesús para levantarnos justamente a la eternidad con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Pero curiosamente, también en el tiempo de una celebración se hizo un cumplimiento de una promesa. Y luego viene otra después de esto. 50 días más adelante, Jesús se manifestó a los discípulos y a sus allegados, se mostró físicamente. Todos conocemos la historia, el camino de Maús, en algunos lugares que la puerta estaba cerrada y de repente se ve un hombre que está ahí parado y que le dice paz sea a vosotros, y resulta que era el Señor. Entonces el Señor se empieza a aparecer, a manifestarse físicamente, resucitado, el Cristo resucitado, para pasar a la última y gran versión del Cristo glorificado en el cielo. Pero en ese momento, Cristo, ya habiendo resucitado, ya habiendo vencido la muerte, se manifiesta, y ellos son los que dieron testimonio. Y les dijo, estuvo con ellos 40 días y les dijo, oigan, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Aquellos se van a Jerusalén, y estando en Jerusalén, al día 50, en el día 50 se celebra el día de Pentecostés. Penta 50 o 5, o sea, pente viene de ahí, de la raíz de 5. Entonces viene la celebración de Pentecostés y viene el Espíritu Santo de Dios, viene con gran estruendo, con gran poder, como un viento recio, viene con una manifestación de algo que se parecen a lenguas de fuego que se postraban sobre los hermanos, que sobre los 120 hermanos me parece que son los que estaban ahí reunidos, y empiezan a hablar en otras lenguas, salen de ese lugar y la gente dice, ¿qué pasa con estos hombres y mujeres? Yo hasta escucho y entiendo lo que están hablando y es el idioma materno, paterno de donde yo vengo. En fin, empieza a haber una manifestación, pero también ese día de Pentecostés es el mismo día en el calendario lunar cuando Moisés recibió las tablas de la ley y descendió de ellas. Es decir, que en la fiesta de Pentecostés, Moisés recibió la ley y Jesús inauguró la gracia. O sea, vemos que cambió la ley. Y entonces vemos que Moisés recibe la ley, pero con la llegada del Espíritu Santo empieza la era de la gracia. Bueno, con Jesús antes, pero entonces empieza. Es decir, que de la ley, ahora dice que la salvación ahora no es por obras o por la ley, ahora es por gracia y por fe. Y ese Espíritu de Dios, ese Espíritu siendo Dios, manifestándose en los humanos, dejando que el Cristo y su obra fueran concluidas, terminadas, para que sobre esos hombres y mujeres se manifestara la gran potencia, la gran promesa y la vida diferenciada, el sistema, la motivación, la cultura, el poder y la vida diferenciada de los hombres y mujeres promedios de la sociedad existente, como aquellos hombres y mujeres que ya estaban en el estándar de Dios, manifiestos por medio del Espíritu Santo. Y así debemos de ser nosotros. Así que lo que les explico es que también en la fiesta de Pentecostés fue cuando también Moisés recibió las tablas. Es decir, que en las fiestas pasa algo importante. No significa que cada año tenga que pasar algo importante, pero las fiestas como las eligió el Señor siendo el soberano, hay mucho cumplimiento o muchos tiempos suceden cosas importantes en los designios de nuestro Señor. Y eso es lo que debemos entender. Si ustedes abren su Biblia, en Lucas 12, 54 al 56, se los voy a leer. Dice así, en Lucas 12, 54 al 56. Decía también a las multitudes, está hablando de Jesús, cuando veis, bueno, se lo voy a hacer, es que está en Reina Valera antigua, pero se lo voy a hacer en presente. Cuando ven una nube que se levanta en el poniente, al instante dicen, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? Está hablando el Señor ante los discípulos y ante alguna porción de la familia religiosa de Israel. Estaban ahí algunos fariseos o saduceos o algunos escribas, y él les dice estas palabras. Dice, ustedes saben que si ven una nube allá en el poniente, dicen, bueno, viene un aguacero, y cuando viene un viento del sur, dicen, bueno, va a hacer calor. Y entonces los reprende y les dice, hipócritas.
Hipócritas porque están viendo lo de la tierra, pero no están pendientes de lo que está pasando en su tiempo. Hipócritas saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo, es decir, de lo natural, pero ¿por qué no examinan el tiempo presente? Y aquí es en donde empieza el entendimiento de lo que Dios me habló. Que de todas maneras, hace un año ya se los había hablado, pero hoy el Señor lo trae como recordación. Y lo que el Señor nos dice es que debemos estar apercibidos del tiempo que vivimos. El Señor le llamó la atención a los religiosos que estaban con Jesús y con los discípulos o quienes lo seguían en ese entonces, haciendo una confrontación, diciéndoles, oigan, ustedes están viendo lo de la tierra, pero no están entendiendo los tiempos. Frente a ustedes tienen a la promesa, tienen al Mesías, con todas las señales que estaban profetizadas y con todo lo que yo estoy haciendo y viendo y hablando y lo que está sucediendo con la gente, ustedes no logran entender el tiempo en el que están viviendo. Hermanos, hermanas, esto es para todos, niños, jóvenes y adultos. La obligación de los cristianos es discernir el tiempo en el que vivimos. No estamos hoy en nada más en el 5 de septiembre del año 2021. Estamos en un tiempo en donde se están desdoblando todas las profecías de los últimos tiempos ante nuestros ojos. No es un tema del año 2021 nada más, o del septiembre, o del día 5 de hoy. Estamos viviendo cómo ante nuestra cara se están manifestando los actos, acontecimientos que obedecen a las profecías. Ya pasamos y estamos cruzando a lo que Jesús llamó el tiempo de dolores de parto, es decir, problemas mundiales que cada vez iban a ser un poco más frecuentes, porque el dolor de parto viene uno cuando está la mujer va a dar a luz, viene uno y luego esporádicamente otro, pero cuando se viene el tiempo del alumbramiento, las dolencias vienen a ser cada vez más frecuentes, y ese es el dolor de parto. Y así estamos viendo cómo está pasando. No se diga con los cambios del gobierno más importante y la ideología que tiene el señor en Estados Unidos, no se diga lo que está pasando ahorita con el mundo de Afganistán, no se diga lo que está pasando ahorita con todos los que ya quieren empezar a meter mano por conveniencia económica, política y sobre todo militar al tema de los talibanes, que sabemos que es un grupo complicado. En fin, están pasando tantas cosas, mis amados, que el Señor dice, tienes que entender en el tiempo en el que vives, tienes que discernir, y eso es lo que el Señor me habló en particular. Mañana, 6 de septiembre para nosotros del 2021, por ahí de las 6 de la tarde, cuando la primera estrella aparezca por la noche, se inicia el año nuevo del calendario hebreo, del calendario judío, el famoso nuevo año que se conoce como Rosh Hashanah. Cuando pasa el año nuevo judío, que es el Rosh Hashanah, empieza por ahí de las 6 de la tarde, como empieza la tarde, la noche y luego la mañana del primer día, como sabemos que así es en el calendario de Dios. Después de 10 días, se abre una ventana de tiempo de 10 días que se llama la celebración del Yom Kippur. Es el día del perdón, es el día de la redención. Estos 2 días son claves en el entendimiento espiritual. Hace un año yo les decía que estábamos viviendo en esta etapa. Cuando se abre un año nuevo y cuando llegue el día del Yom Kippur, son los 10 días en donde la obligación judía es hacer un análisis personal delante de Dios. Ya no es familiar, ya eres tú ante el Señor. Y lo que el mundo judío hace es que entra en una introspección, en una autovaloración para ponerse a cuentas por Dios. Porque saben que se abre la ventana del tiempo y se cierra el día del Yom Kippur, se cierra la ventana de ese mismo tiempo, del periodo de ponerse a cuentas con Dios, el periodo de regresar a Dios, el periodo de abrazar a Dios, el periodo de honrar a Dios, el periodo de agradar a Dios en todo lo que Él nos dice y quiere que hagamos, el periodo de quitarnos fuera toda la problemática personal, familiar. Claro que los problemas están ahí, los vamos a atender, pero los vamos a atender entendiendo desde la paz del Señor y honrando al Señor cualquier problema que tengamos que resolver. Es un problema de o el reto que tengas enfrente, o la causa que tengas enfrente, o la consecuencia que estés haciendo. Es el tiempo en donde la vida va a seguir, pero lo vas a hacer desde el entendimiento de que estás a cuentas con Dios, de que lo haces desde la perspectiva de Dios, desde que lo haces desde la obediencia a Dios, desde que todo lo que vas a vivir lo vas a hacer
con un amor a Dios, porque así agradas a Dios. Y sabrás que el atender alegrías, retos, problemas, todo lo que tengas que corregir en tu vida, tiene que empezar desde una convicción interna, mi amado, mi amada, tiene que empezar desde un tiempo que digas, se acaba de abrir la ventana del tiempo en donde yo me tengo que poner a cuentas con Dios. Claro que no estoy diciendo que mañana se abre ese espacio y el día 16 de septiembre, que es el día de Yom Kippur, se cierra ese espacio. No, lo que estoy diciendo es que estamos viviendo en el calendario de los tiempos, en el calendario total de la existencia de la Tierra, estamos viviendo el tiempo de esos 10 días que se conocen como el Yamim Noraim. No importa, no te tienes que grabar esa palabra, pero es el tiempo en donde la humanidad se define si va a estar de verdad con el Señor o si va a rechazar con el Señor. Los judíos decían, tengo 355 días del año en donde los he vivido como se me antoja, como quiero, pero tengo 10 días porque viene el día del perdón, viene el día en donde se cierra ese ciclo, tiene una conclusión y es como el arca de Noé. Noé parecía un tonto, pero hasta que cayó la primera gota de lluvia tuvo sentido los tantos y tantas décadas que se dedicó a construir un arca. Todos aquellos que lo señalaron a él y a su familia como una persona ridícula, porque no entendieron que los tiempos de Dios, que venía el juicio, el juicio produce dos cosas, y también el Yom Kippur, el día del perdón, produce dos cosas, o una tremenda alegría en celebración, o una tremenda calumnia por perdición. A los que aprovechan esa ventana de tiempo, que es el tiempo en este año 2021 y los que siguen, que es el tiempo en el que estamos viviendo como humanidad, como iglesia, la ventana en donde Dios dice, más tiempo ya no va a haber. No sé cuándo va a pasar esto, no tengo la más mínima idea. Lo que sí sé es que, y sí tengo idea, es el tiempo que estamos viviendo, y también por eso Dios nos los vuelve a traer hoy. ¿Se acuerdan que hace un año esto lo hablé un jueves, en las reuniones de los jueves? Pero mis amados, mis amadas, tenemos que aprovechar el tiempo. Es el tiempo de decirle, Señor, no sé cuánto va a durar esto. Vamos a pensar que 1.000.000 de años más. Qué bueno, pero para mí es hoy. Para mí es el ahora. Para mí es el momento en donde yo regreso a los brazos de mi Señor Jesús, en donde yo sé que ya mis pecados fueron cancelados en la cruz con esos clavos de hierro, de instrucción y de institución romana de cumplimiento de la vida, para que tú y yo tengamos vida eterna y podamos entonces entender el tiempo de regresar a los pies del Señor. Que sea el tiempo de regresar a la verdad de Cristo. Que sea el tiempo de dejar de saber que vivimos los tiempos con nuestras actividades, con nuestras obligaciones, con nuestros deberes de todos los días humanos, sociales y demás, pero que entendamos que es el tiempo y donde eso también hay que atenderlo, pero hay que atenderlo desde el abrazo y no suelto a los pies de Cristo, a los pies del Señor, a los pies, porque sé que el día de mañana, por eso dice, aquel que persevere hasta el final, ese será salvo, esa será salva, dice la Escritura, dice la palabra, la Biblia. Por eso, dice el Señor, que hay dos estadísticas de iglesia en los tiempos que estamos empezando ya a vivir, que ya estamos dentro de esa ventana última de tiempo que se llama el Yamim Noraim. Esa ventana de tiempo que está ahorita existente es el tiempo en donde por esa ventana van a entrar, por esa puerta de tiempo van a entrar los nuevos salvos. Pero los que hoy estamos aquí podemos ser estadística de dos tipos de cristianos: del cristiano que se enfría y que se pierde la eternidad con Cristo, o del cristiano que se mantiene adherido sabiendo que es un tiempo de oportunidad con Dios para abrazarlo, para no soltarlo y para tenerlo como la gran prioridad. ¿Qué tan bueno es que te consideres bueno? Es muy malo que te consideres bueno y aprobado en muchas cosas. Tampoco debemos de aceptar la instrucción, el consejo o el susurro satánico que siempre nos quiere acusar. Sabemos que somos la iglesia del Señor, pero eso nos despierta un compromiso de que, sabiendo que ya vivimos en pureza, en salvación y en gracia, en mantenernos firmes, no enfriarnos, no entibiarnos, no caer en apostasía, y a pesar de lo que pueda pasar en el mundo, que algún día, dice la Biblia, va a pasar. Entonces estamos en esa hermosa ventana para concluir. Y resulta que estuve leyendo a un doctor de la Universidad de Colorado en estudios judíos. Él se apellida Meta, así Meta, que M-E-T-H-A, era Salomón Meta, me parece que es el nombre. Y entonces me encontré, bueno, me puso el Señor ese artículo que me encontré por ahí, y resulta que él dice, y él sostiene la siguiente verdad
en donde es muy lindo poderlo ver desde esta perspectiva. Lo que dice el doctor y el estudioso Meta es lo siguiente, que en la celebración del Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío, con el día del perdón, que es el Yom Kippur, y que en esa ventana hay 10 años, dice él que es cuando en el mundo judío se entiende, y aquí es donde empieza a cobrar sentido la palabra de hoy, se entiende que en el día del año nuevo, de las novedades, de cuando todo se hace nuevo, se abre el libro de la vida. Para que pase el tiempo, la ventana del cambio, del arrepentimiento, del adherimiento al Señor, para que cuando llegue el día del perdón, se cierre el libro de la vida. Y una vez cerrado el libro de la vida, se vuelve a abrir para pasar lista. Ahí debemos de estar tú y yo. Ahí tenemos que estar tú y yo. Recuerda el tiempo que estamos viviendo. No es un tiempo más, no es un día más, no es una semana más. Claro, el tiempo está corriendo y nuestro tiempo cronométrico es lineal, pero el tiempo de Dios es cíclico y se renuevan cada mañana sus misericordias, su amor, su gracia. Cada vez que abrimos el ojo vemos que hay vida, que nuestro corazón siguió palpitando, que nuestros pulmones siguieron inhalando y exhalando, que todos los procesos químicos del descanso, es decir, los procesos químicos y metabólicos de nuestro cuerpo funcionaron para que hoy estemos despiertos, de pie, viendo y recibiendo la palabra de Dios. Es el tiempo, mis amados, y cuando el libro de la vida se lea, producirá gozo tremendo a quienes estén su nombre ahí y producirá un tormento tremendo a quienes no estén ahí. Entonces, lo que nos dice es que proféticamente el Rosh Hashanah es abrir el libro de las oportunidades, la ventana de 10 días se mantenga adheridas al Señor independientemente de lo que pueda pasar, para que el día que se cierra la ventana de Dios, alguna vez Dani Chipola, el profeta, él habló de que el número 10 hablaba de lo completo de Dios. Por eso teníamos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, en fin. Él dio algo mucho más avanzado y profundo y revelador. Y esto tiene muchísimos años. Esto lo estoy hablando, creo que del 2005, tal vez 6, cuando más. Fue increíble hablar de ese entonces, que hablaba que el 10 reflejaba lo completo de Dios. Bueno, pues así, hablando de eso, vemos que esa ventana de 10, ese número, de alguna manera tiene un paralelismo con lo completo de Dios. Es decir, que cuando Dios llega al número 10 es que es lo completo. Exactamente estamos en la ventana de los tiempos, de los 10 días, de que se complete el plan último y final del Señor. Debido al tiempo que vivimos, y como dicen algunos escritores contemporáneos que son muy experimentados, dicen, ellos sostienen la siguiente teoría, el siguiente sentir, que no hay momentos más desafiantes, pero más emocionantes para vivir la vida que estos en la antesala de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo coincido con ellos. Para este tiempo nacimos, para este tiempo vivimos. Pero Dios hoy nos dice, hay cosas que seguramente tienes que arreglar conmigo. Es tiempo en donde tú te pongas a cuentas conmigo. ¿Qué área de tu vida no está rendida a mí? ¿Qué parte sabes que está equivocada dentro de ti? ¿Qué tanto comprendes que es el momento en donde todo tu esfuerzo y energía estén puestas para abrazar los pies y no despegarte de lo que el Señor nos ha hablado? Es tiempo, familia. Este tiempo también es un tiempo de reflexión y es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de entendimiento. Es el tiempo donde los salvos se van a definir, donde los que estén en el libro de la vida va a permanecer su nombre ahí. Y los que no estén en el libro, es el tiempo en donde los que estaban inscritos en el libro de la vida, su nombre va a ser quitado. Porque todo el mundo piensa que ese libro se escribe, pero ese libro se borra, porque dice la Biblia que a la verdad Dios quiere que todos sean salvos. Es decir, que todos los nombres de la humanidad están ahí, y todos los nombres, habrá quien diga por sus actos, por su fe, por su cristianismo tibio, por su enfriamiento, o por su religiosidad, o por su maldad, o por la razón que sea, diga, yo no quiero estar, consciente o inconsciente pueda decir de manera metafórica, yo no quiero estar en ese libro, y se borra, quita su nombre, porque solamente los que fuimos bañados con la sangre de Jesús y hemos permanecido y permaneceremos ante cualquier circunstancia, entendiendo que confiamos en el Señor y que esperamos su llegada y que clamamos junto con el Espíritu Santo, ven Señor Jesús, estarán ahí. Así que, mi amado, por eso puse el título de esta palabra, que tu nombre
esté en el libro de la vida, tu nombre inscrito en el libro de la vida. Y aprovechando que eso va a ser una tradición judía que no vamos a celebrar ni mucho menos, pero entendiendo lo que implica que cada celebración apunta a Jesús, a nuestro Señor y a nuestro Salvador, entendemos. Y yo también quiero desearte las palabras con las que ellos se bendicen en estos días. Que tu nombre sea en el libro de la vida. Que tu nombre permanezca en el libro de la vida. Que tu nombre sea hallado en el libro de la vida. Que tu trascendencia esté inscrita en el libro de la vida. Que la tinta de Dios haya considerado tu nombre. Que tu amor, obediencia y fe no hayan borrado tu nombre. Yo con estas palabras te bendigo en el nombre de Jesús. Porque no es otra cosa más que hoy estamos conectados porque sabemos que tenemos una promesa. La promesa ya nos la dieron, simplemente hay que respetar al prometedor, que es nuestro Señor, y a la promesa, que es la salvación. Debemos de honrarlo, debemos de cuidarla y debemos de tener un tiempo de madurez por los tiempos que estamos viviendo. Así que el propósito de esta fiesta, el propósito del Año Nuevo es abrir el libro de la vida, en una manera metafórica. Pero la fiesta del Yom Kippur es celebrar el cierre del libro de la vida y celebrar el gozo de aquellos que están inscritos en ese lugar, en ese libro. Y tengo un entendimiento más. El día del Yom Kippur es el día más sagrado, es el día del perdón, es el día más sagrado en las celebraciones judías, que es este 10º día. En este año va a caer el 16 de septiembre, porque pues desde el día 6, que es el Yom Kippur, es decir, mañana por la tarde, hasta el día 16 por la tarde será ese día, que esa es la ventana del tiempo que les estoy hablando, de las oportunidades últimas, antes de que se lea el libro, antes de que el Señor cierre el ciclo y diga, este año no estás inscrito, no veo tu nombre, no mantuviste tu nombre, sería la forma correcta de decirlo. Pero resulta que ese día, esa fiesta, ese equivale al único día en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. El único día que se entraba al lugar santísimo es el día del Yom Kippur, el día en que cuando el sacerdote entraba, recuerdan que él entraba con un tremendo temor delante del Señor porque sabe que tenía que estar a cuentas con Dios, él. Porque si él no estaba a cuentas como sacerdote, que iba a entrar a la presencia de Dios, podía morir. Y todos sabemos que ya sea en la cintura o en el pie le ataban una soga por si el sacerdote moría. Nadie se atrevía a estar en la presencia de Dios para entrar al lugar santísimo y recoger el cuerpo de alguien. Nadie lo hacía porque sabían que esto era algo serio. Pues así, mis amados, el Señor nos dijo, entren confiadamente. El velo se rasgó aquella vez cuando Jesús falleció, para que tú entres con confianza, para que sepas que eres un sacerdote y para que sepas que así como el sumo sacerdote entraba estando a cuentas con Dios, nos habla del día del perdón y de la salvación, que debemos de entrar a cuentas con el Señor, entendiendo que estamos viviendo el tiempo de ponernos en total sintonía, obediencia y amor prioritario por nuestro Señor Jesús, por nuestro gran amor, por nuestra única razón de vida, por el único que hizo el sacrificio por nosotros, por el único que te eligió y, como vimos en los escritos que nos mandó el ministerio, nos predestinó para llevar su nombre, su gloria, su verdad, mis amados, el plan y el propósito eterno que está dentro de ti. Mi amado, joven, niño, adulto, es tiempo de mantenernos en ese entendimiento y como sacerdotes de Dios ya podemos entrar a ese lugar santísimo, pero ese lugar santísimo demanda que estemos a cuentas con Dios, porque ese hombre que entraba ahí iba a pedir perdón por él, por su familia, pero no era un día de perdón personal, era un día de perdón nacional. Es decir, es el día del arrebatamiento para nosotros. Es el día en que cuando Jesucristo se lleve a su iglesia, la levantará y serán perdonados para siempre nuestros pecados. Y ya no habrá dolores, tristezas, fríos ni calores, ya solamente habrá gozo en la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que así como Israel era perdonado como nación, el día que Jesucristo venga por nosotros sobre las nubes, será el día del gran perdón de la iglesia, de la nación de Cristo, de la nación del Señor, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No solo, cada día es un día de perdón para ti y para mí, pero ese gran día, como ese día que entraba, el día del Yom Kippur, entraba el sacerdote, se perdonaba a una nación
Y era empezar de nuevo en santidad, gloria a Dios. Era empezar con un ojo en blanco, era empezar con un corazón limpio, transparente y puro. Y así el Señor quiere encontrarnos ya. Por eso está la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas con aceite, 5 de ellas sin aceite. Las 5 en presencia, a cuentas, con el Espíritu Santo de Dios fluyendo en su vida. Y las otras 5 reflejan a esos cristianos o a esas cristianas en tibieza que, bueno, ya la salvación ya está ganada y se toman de una manera ligera las cosas de Dios. O no la toman con la seriedad de lo que importa, de lo que la ventana del tiempo, de los 10 días en lo que se completa en lo que se completa el plan de Dios, lo completo de Dios se manifiesta. Así que estamos en un tiempo de oportunidades, en un tiempo de bendición, en una ventana. Es como antes de que llegue la gota que cae, la primera gota en los tiempos de Noé, o antes de que caiga la primera tiza de fuego sobre Sodoma y Gomorra. Es el tiempo, pero en el tiempo de Noé se tuvo que meter. Y vamos a decir que el día del juicio, el Yom Kippur para los tiempos de Noé, es cuando el Señor cerró la puerta, porque la puerta no tenía cerrojo, porque la puerta no tenía más que unas bisagras para abrirla. Pero dice la Biblia que quien cerró la puerta fue Dios. En el tiempo del juicio de Noé, tenías que entrar a Dios. En el tiempo del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, tenías que salir del pecado, de la ciudad del pecado. ¿En dónde te encuentras tú? Tienes que entrar otra vez de lleno al Señor, tienes que entrar al arca del Señor como Noé y su familia entraron, o tienes que salir del pecado y de la indiferencia en la que estás para salir del juicio que viene sobre una equivalencia a Sodoma y Gomorra. Va a venir, amado, va a venir, amada, ese día va a llegar, no sé cuándo, pero va a llegar. El último de nuestros días será ese día que llegue para nosotros, sea que el Señor venga o sea que partamos antes con Él. Pero lo que sí sabemos es que hoy Dios te dice, estás en la ventana del tiempo antes de que llegue el día de la celebración a los que su nombre está escrito en el libro de la vida, o el día del tormento eterno a los que no se hallen ahí. La pregunta del Señor es para que tú reflexiones. Esto estamos incluidos todos, no nos podemos creer que que yo no estoy en alguna de esas imágenes. Y la imagen 1 es, eres ese hombre o mujer que tiene que dejar todo lo que está cargando un peso muerto y tienes que entrar al arca de Noé, tienes que entrar a la presencia de Dios, tienes que entrar. Eres aquellos que tienes que mantenerte dentro del seno del Señor. ¿O hay algún área de tu vida que debes de dejar atrás y salir antes de que caiga el fuego del cielo como en Sodoma y Gomorra que fueron calcinadas? ¿Qué áreas de tu vida tienes que meter ante el Señor? ¿Qué pecados y maldades tienes que dejar? Como cuando salió Lot, su esposa, que fueron los ángeles y lo sacaron. Estamos en el tiempo y yo te bendigo porque sé que tenemos ese tiempo en donde tenemos que llevar nuestra comunión con Cristo a otro nivel, nuestra realidad con Dios a otra dimensión. Es el tiempo. Y te quiero bendecir, sabiendo que tu nombre y el mío están en el libro de la vida, pero es tiempo en donde seamos responsables de estar con el Señor en todo, de motivarnos prioritariamente en el Señor en todo y asegurarnos de que no tenemos ninguna goma de pecado, de actos, de fe, de indiferencia, de tibieza o de enfriamiento, que sea la goma que pueda borrar. Si Dios nos los está hablando es por algo. Si Dios nos confronta con las posibles consecuencias o las grandes bendiciones de una celebración como esta, es porque Dios dice, yo quiero que seas responsable de tu vida. Quiero que seas responsable de tu eternidad. Yo ya te la entregué, no la pierdas. No la hagas a un lado. Y así que, Señor, yo ya que mañana se celebra este día y sabemos los tiempos que estamos viviendo, pues entonces, sabiendo que estamos en un tiempo de celebración en lo que se completa el plan de Dios, metafóricamente o paralelísticamente estamos en el tiempo de los 10 días antes de que el plan de Dios se complete, desde que Jesús hizo la nueva vida el día que murió en la cruz y resucitó hasta el día que regrese. Ese es el Rosh Hashanah. Él resucitó en Año Nuevo. Y el día del que se cierra en las festividades judías es el Yom Kippur, el día del juicio, para aprobación o para reprobación de la eternidad con el Señor o sin el Señor. Entonces, como sabemos que Jesús, en términos de los tiempos lineales, en el cronómetro de los tiempos,
el Rosh Hashanah, es decir, el nuevo fruto, se abrió aquel día, la fiesta de los primeros frutos, cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Ahí se abrió otra vez el capítulo de la vida. Pero Jesús va a regresar el día de mañana. Ese día va a ser el día del Yom Kippur. Ahora, si tú o yo fallecemos antes de que el Señor venga en las nubes, ese será nuestro día de Yom Kippur, el día del juicio. Pero todos vamos a pasar por ahí. Y estamos en medio de esos tiempos. Estamos en el tiempo en donde podemos agradar al Señor, entender a Dios y abrazarlo de una manera mucho más definida y muchísimo más decidida. Así que tu nombre esté en el libro de la vida. Que tu nombre se halle en el libro de la vida. Te bendigo para que ese nombre que solo es tuyo y que te identifica a ti, lo guardes y digas, recibamos la misericordia, la bondad, el amor de Dios por habernos inscrito, primero creado y creados para un propósito de gloria solamente para Él, para un propósito de bendición solamente para Él. Así que, amada familia, en el nombre de Jesús los bendigo y voy a orar y voy a bendecirlos y vamos a abrazarnos en el nombre del Señor. La presencia, la iglesia, a pesar de que estamos cada quien en algún lugar físico distinto, vamos a abrazarnos en el Espíritu. Y empieza a orar y empieza a recibir la oración y bendice a tus hermanos, bendice a tus hermanas. Sábete en una comunidad que nos abrazamos en el Espíritu en este momento, como hermanos, como hijos y como hijas de Dios, para abrazarnos y para bendecirnos, para amarnos, para animarnos, para decirle al de al lado, tu nombre sea escrito en el libro de la vida, tu nombre se haya inscrito en el libro de la vida. Padre, yo quiero bendecir a esta hermosa familia, a la familia de Cristo, sabiendo, Señor, que estamos y que representamos un empaque de propósitos tuyos, que los propósitos que tú has puesto en cada uno de nosotros es para ser alcanzado, para glorificar tu nombre y para darle sentido a nuestra existencia según tus designios, según tu voluntad, según tu propósito. Espíritu Santo, hoy nos abrazamos. Abraza a mis hermanos, que lo puedan percibir en el Espíritu, que lo puedan percibir inclusive en lo físico si es necesario para animar y para traerle fe a alguien, Señor, que reciba este abrazo, no solo en el Espíritu, sino en lo físico, Señor. Que tu mano de perdón, tu mano perforada toque el hombro, toque la cabeza, los labios, el corazón de mis hermanos. Los bendigo porque somos personas llenas de grandes propósitos, no de propósitos medianos, de propósitos mediocres, de propósitos inalcanzables. Todo lo que nos has dado, Señor, es lograble en ti. Todo es alcanzable, Señor, en ti. Yo quiero hoy bendecir a esta familia llena de propósitos. Padre, para que los alcancemos, los sobrepasemos, los cumplamos, Señor. Padre, que no haya tibieza, que no haya pasividad, que no haya ninguna razón que esté sobre encima de lo que tú nos diste, que no haya ninguna circunstancia que pensemos que está sobre tus designios, que pensemos, Señor, que no podemos recuperar lo que ya nos diste, que no podemos tomar, Señor, lo que se nos ha quedado en el camino, que hoy podemos, Señor, tomarlo y volverlo a empacar dentro de nosotros para los propósitos para los cuales tú nos creaste. Padre, yo bendigo a esta congregación, a esta familia. Los ríos de agua viva, Señor, se manifiesten. Que la fuente que eres tú, Padre eterno, ahora, Señor, mande un caudal más grande de aguas para la manifestación de la vida del Espíritu en esta congregación y en el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí. Nos abrazamos para recibir, Señor, esas fuentes de agua viva que brotarán conforme a la promesa que Jesús dijo, y aquel que crea brotarán ríos de agua viva. Aquella que crea será una fuente del Padre de ríos de agua viva. Señor, he aquí los que somos cascadas y manantiales para la vida de aquellos sedientos que no te conocen. Señor, son tus aguas, es tu provisión. Solamente nosotros somos el canal, el río, el conducto por el cual la gloria y las aguas y la vida de Dios fluye en gran manera sobre mis amados, sobre mis amadas en este tiempo que estamos abrazados, que estamos recibiendo, Señor, tu palabra. Padre, y también te pedimos, Señor, que ese espíritu de valentía, Señor, prevalezca, permanezca y se inflame cada día, Señor, más. Padre, porque tú no nos diste un espíritu de miedo, sino de amor y de dominio propio, dice la palabra. Y hoy, Señor, queremos
tener dominio personal, Señor. Nunca miedo, pero sí valientes. Los valientes de Jesús, las valientes del Señor aquí, no solo abrazados, sino también, Señor, caminando con firmeza ante el enemigo, ante sus estrategias, ante sus susurros, ante todo aquello que quiere enviar, sabiendo que a nosotros no nos detiene nada ni nadie, porque delante de ti vas tú y detrás de nosotros está tu cuidado, Señor. Padre, ríos de agua viva para estos que hoy estamos aquí, Señor. Que así sea, Señor, porque nuestros libros, nuestros nombres están inscritos en el libro, Señor, y queremos que ahí se permanezcan, que ahí se queden, porque el día que se cierre el libro, queremos ser de los que celebramos y no de los que sufrimos, de los que aclamamos y no de los que lloran, de los que abren su boca para cantar alabanzas, no de aquellos que rechinan los dientes, aquellos que crujen las dentaduras, sino que con voz en cuello levantamos nuestra voz para decir honra y gloria. Alabado sea Jesucristo, el Hijo de Dios, quien por su gracia hoy estamos aquí ante Él y pertenecemos a esa multitud vestida de blanco en donde estamos ante el Rey presentándonos ya en pureza, ya la novia, lista para casarse, lista para ir al banquete, lista para beber ese vino nuevo que tú nos vas a dar, Señor. El vino nuevo y probar, Señor, del fruto del árbol de la vida para permanecer contigo. Señor, hay un árbol y hay un libro. En el libro están los nombres y los nombres que estén inscritos ahí pasarán a probar el fruto del árbol de la vida. He aquí, Señor, que nos hemos reunido para cumplir ese gran y último propósito, comer y disfrutar del fruto del árbol de la vida en presencia tuya y de la iglesia, en presencia del Padre y en presencia de los seres celestiales que hoy habitan junto contigo. Señor, ese es nuestro gran propósito y aprovechamos este tiempo para regresar a ti. Y si ya estamos en ti, para empezarnos a ajustar en espíritu, en alma, en cuerpo, en intenciones, en motivaciones, en energía, en prioridad a ti, Señor, solamente a ti. Padre, que no seas lo secundario, que no haya nada entre tú y mis hermanos, entre tú y entre yo. Señor, que así sea, y bendigo este tiempo en donde nuestros nombres en el libro de la vida sean para la eternidad y lleguemos y comamos de ese fruto, de ese árbol que nos está esperando, de ese fruto que tiene nuestro nombre, de ese fruto que al momento de ingerirlo y entrar a nuestro cuerpo, cobremos vida eterna para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Alabado sea así, mis amados, el nombre del Señor. Dios los bendiga. Estamos en la ventana del tiempo de lo que Dios se va a completar y nuestros nombres deben de permanecer en ese libro. ¿Quién dice amén? ¿Quién levanta su mano? ¿Quién glorifica el nombre del Señor? ¿Quién le dice gloria a Dios? ¿Quién le dice bendito el Rey de los siglos? Bendito el que me escribió, bendito el que me hizo nacer, bendito el que me dio propósito, bendito el que me da oportunidades, bendito el que puso mi nombre ahí en ese libro, bendito el que me puede mantener ahí, bendito el que me bendice, bendito el que me confronta, bendito el que me ama, bendito el Dios que me disciplina, bendito el Dios que me exhorta a regresar únicamente a Él y aprovechar el tiempo que estamos viviendo, bendito el tiempo en que me tocó vivir, porque es el tiempo del desafío, pero de la mayor gloria de Dios. Bendito los que por tu boca y por tu palabra llegarán al Señor. Bendita la tierra en donde Dios te haya plantado, bendito el lugar en donde Jesús te haya puesto, porque no estamos tranquilos hasta que la gloria de Dios llegue a este lugar. Amén, amén y amén.